Bienvenidos. Continuamos con el estudio del libro de Hebreos y vamos a entrar a estudiar uno de los pasajes donde cubriremos 3 capítulos completos y es referente al sacerdocio que desempeña Cristo o que desempeñó Cristo en su momento determinado. Comenzando con el capítulo 4, versículo 14 al 16, que nos dice: tenemos un gran sumo sacerdote que conoce las tentaciones y debilidades y fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es importante de tomar en cuenta para aquellos detractores de Jesús. Él, como ser humano, padeció las mismas debilidades, los mismos cuestionamientos que pudo padecer otro ser humano, pero su convicción fue mayor. Porque de la misma forma que ahora se nos dice que somos dioses, de la misma forma él sentía ese impulso divino, pero era humano. Podía ser toda una locura, podía ser toda una ilusión, podía ser toda una psicosis. Como diría ahora un psicólogo, un síndrome mesiánico, que es más que él, ¿no? Pero concluye con este texto diciendo: acerquémonos confiadamente. Esto es por medio de la oración sincera, sin soberbia ni altivez, y podremos alcanzar ese oportuno socorro. Pero este tema del sumo sacerdocio es muy importante para comprender ya de inicio, antes de entrar a lo más contundente del libro, qué significa este sacerdocio de Jesucristo. Este sumo sacerdote que es formado o tomado de entre los humanos, por lo que él siente una empatía con los ignorantes y extraviados, puesto que él está rodeado de debilidad. Incluso en un momento determinado sintió su propia debilidad. Él entendió lo que eran el hambre, el frío, toda la aflicción física y también, por supuesto, toda la aflicción psicológica. ¿Eres tú realmente el Hijo de Dios? ¿Es una locura todo esto que estás viviendo? ¿Será un delirio? Padeció muchas cosas Jesús, mentalmente y espiritualmente y carnalmente. En el sistema antiguo, en el sistema hebreo, instaurado por Aarón, bajo la elección de Dios, y recordemos que para elegir Dios hizo que todos y cada uno de los líderes de las tribus pusieran sus báculos o sus varas, y Dios iba a elegir a uno con una señal específica. Y recordamos el momento en que la vara de Aarón reverdeció. El sacerdocio arónico no es otro que el sacerdocio levítico, porque es lo mismo, porque Aarón pertenece a la tribu de Leví, la cual es apartada por Dios para que ministre el tabernáculo. Por lo tanto, el sumo sacerdote que es tomado de entre los humanos en esa época, por supuesto que tiene que presentar sacrificios por él mismo, por sus debilidades, y después tener la empatía de presentar sacrificios por los ignorantes, extraviados y pecadores, puesto que él está rodeado de debilidad, considerando incluso sus propias debilidades. Por eso debe ofrecer sacrificios por sí mismo y luego por el pueblo. Este es un punto clave. Nadie toma para sí esta honra del ministerio del sacerdocio, como lo fue Aarón. O sea que debe ser del linaje elegido y luego ser nombrado o honrado como sacerdote. De la misma forma, debemos entender que Jesús, Hijo de Hombre, no podía nombrarse u honrarse en esta tierra con el título de sumo sacerdote, pero tampoco podía honrarse con este título en el sistema celestial, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, los de la tierra, descendientes de Aarón o de la tribu de Leví, pertenecían a la orden de Leví, y los celestiales son de la orden de Melquisedec. Cristo ofreció ruegos y súplicas en oración, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte. Con temor reverente por lo que padeció, aprendió obediencia. Siempre he querido ponerme en ese lugar. Muchas veces hemos padecido alguna injusticia, algún escarnio, algún atropello, alguna ofensa, algún ultraje, alguna pérdida. Y hemos sentido la burla de nuestro enemigo puntual en nuestro rostro. Porque creo que si hubiésemos tenido el poder que sustentaba a Cristo dentro de él, a más de alguien habríamos fulminado en nuestro transitar por este mundo. Lo que quiero resaltar es que debe ser tremendamente difícil tener un poder magnífico, un poder estelar, divino, y no usarlo por honrar su palabra y por honrar el compromiso de vivir como humano sin echar mano a lo divino, solamente ocupando la fe y solamente ocupando la obediencia, siendo reverente. Es muy
difícil. Imaginemos que él fue vituperado y escarnecido de las formas más viles, ejerciendo un poder físico y psicológico sobre él muy fuerte. Y vuelvo a insistir, no es lo mismo padecer tribulación, golpizas, malos tratos, no teniendo ni un poder para atenuar ese ataque, que padecer sabiendo que levantando un dedo podría eliminar y fulminar a todos los que lo rodean. Es diferente. Y es mayormente, para mí por lo menos, resaltable. Comprender lo que significa ingresar a esta tierra en un cuerpo humano y soportar no solo las tentaciones de Lucifer, sino la injusticia social, moral, ética y religiosa de su época, teniendo, como dije, el poder para fulminar a sus enemigos, luchar en oración para no caer en tentación. Vuelvo a preguntar cuántos de nosotros no habríamos echado mano al poder divino para resolver conflictos de carácter humano, como cuando somos humillados, padecemos injusticia, nos traicionan, etcétera, etcétera. Habría muchos enemigos naturales menos en este mundo, pero la idea era soportarlo. De igual manera por la obediencia, por lo que si él lo hizo voluntariamente, de resistir todo lo degradante y humillante que incluía el menosprecio, las burlas, que más nos queda a nosotros, que debemos imitarle, más aún. No disponemos de ese poder, pero sí disponemos de dos inmensas armas, la oración y el amor a Dios en nosotros, y el amor de Dios en nosotros. Acá viene una de las primeras reprensiones serias si se refiere a personas cristianas que llevan años recibiendo el mensaje, y reciben y siguen recibiendo, pero no florece en ellos el espíritu de servicio espiritual, como el abocarse al servicio divino con cambios sustanciales en conducta y actitud, dejando atrás definitivamente al mundo y sus vicios, por lo que, por un lado, dentro de los espinos de su corazón, ya no se nutre ni disfruta de la palabra que se le ha dado, suponiendo que ya lo sabe todo y que ya lo que sabe es suficiente, envaneciéndose y no dándose cuenta. Mientras no deje el mundo y sus vicios, no avanzará, siendo un perezoso espiritual. Pero abocándonos al tema central, la línea, dijimos que teníamos un sumo sacerdote. Pues bien, se nos habla de Melquisedec. No voy a entrar en la polémica antigua y oxidada de las religiones que confunden a Melquisedec con Jesucristo. Más aún voy a apegarme al texto y explicaré que Melquisedec apareció por primera vez en la Escritura cuando a Abraham se le avisó, su sobrino lo había sido tomado prisionero, rehén, por unos reyes que tenían un conflicto con los reyes de Sodoma y Gomorra. Y tomando un pequeño ejército, Abraham salió a buscar a su sobrino, que en resumidas cuentas pudo rescatar y más aún traer un botín, rescatando incluso los bienes de aquellos reinos que habían sido recién usurpados. Este rey de Salem y rey de justicia recibió los diezmos de manos de Abraham y fue bendecido Abraham por Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esa es la historia, en resumen, de Melquisedec, que conoció a Abraham, que pudo recibir los diezmos y pudo ser el que bendijo a Abraham. Pero ¿quién es este personaje? Ya nosotros tenemos un tema, que lo dejaré en pantalla, que lo explica con mayor detalle. Podemos decir de que es magnífico, que tiene dos títulos de rey, es rey de paz y rey de justicia, lo que lo pone como administrador sacerdotal de la Jerusalén celestial. ¿Por qué digo esto? Porque Salem es la ciudad verdadera, ese cubo glorioso de oro y cristal que descenderá del cielo, la nueva Jerusalén. Y él, en el sentido de administración espiritual, en ese administrar teológico, podríamos decirlo, él es el sumo sacerdote. Se reconoce que para administrar lo celestial se necesita un sacerdocio celestial. El terrenal es de la orden de Leví, y escuchen bien, el celestial es de la orden de Melquisedec, porque en esta tierra Cristo no podía ser sacerdote, ya que era de otra tribu de la cual nada se habló tocante al sacerdocio. Y todos sabemos que Jesús era de la tribu de Judá. Pero como tampoco él ministraría como sacerdote de la tierra, no importaba. Pero sí, él debía administrar en el cielo. Y para eso debía ser nombrado sumo sacerdote. No por la orden de Leví, porque Leví no tiene ni una injerencia en el sacerdocio celestial, sino por el orden del que llevaba el sacerdocio en el cielo, Melquisedec. Para que comprendamos mejor esto,
y que entendamos de que son separados estos dos personajes, Cristo y Melquisedec. Imaginemos, en la tierra yo me quiero hacer sacerdote y tengo que hacerme sacerdote bajo el orden de Leví. Bajo el orden de Aarón o bajo el orden de Leví yo me puedo hacer sacerdote. Si yo ascendiera al cielo y pirara a ser sacerdote, a pesar de que eso no depende de uno, yo tendría que ser como sacerdote por Melquisedec, que es el que administra la parte del orden celestial. Fijémonos en los mismos textos que vamos a ir poniendo. Como evidencia uno, que Cristo es hecho. Ser hecho es ser nombrado, es ser preparado y ser sacerdote por el orden de Melquisedec. Como lo reitero nuevamente, los sacerdotes de la tierra, imagen del sacerdocio verdadero, eran descendientes de Aarón de la tribu de Leví, por lo que su orden era de Leví o levita, y eran ellos o nombrados bajo la orden de Leví. Por lo tanto, si Cristo es hecho por el orden de Melquisedec, Él está siendo nombrado por el mayor personaje que lo representa, que es Melquisedec. Como segundo punto, el mismo texto identifica en su rango a este personaje. Dice sacerdote del Dios Altísimo. Y ya lo dije, con dos títulos, Rey de Salem y Rey de Justicia. ¿Por qué creen la gente que puede ser Cristo? Claro, que dicen porque es Rey de Justicia y Rey de Salem. No, Cristo tiene un título que es superior a todos, que es el de ser Rey de Reyes. Por lo tanto, no solamente tiene dos títulos nobiliarios, sino todos. Como tercer punto, para clarificar la diferencia, dice que este personaje, Melquisedec, no tiene madre, no tiene padre, no tiene genealogía, pero aquí es donde se demuestra que realmente no es Cristo, porque Cristo tiene padre, tuvo madre y tuvo genealogía contada entre nosotros. Porque al hacerse hombre pasaba a ser parte de una genealogía. De hecho, por algo él decía que era descendiente de David. ¿A qué se refiere esta parte? Nos dice que Melquisedec, el personaje, es un no nacido en esta tierra, por lo que no tiene padre en esta tierra, no tiene madre ni genealogía, como tiene Cristo, y por algo llamado hijo de David. Cualquier arcángel, como Miguel o Gabriel u otro, son no nacidos, entiendan bien ese término. Todos nosotros somos nacidos, los ángeles son no nacidos, son no natos, que no tienen padre ni madre, ni tampoco tienen genealogía. Ahora, todos no tienen principio de vida. Gran conocimiento es este, pues ellos pasaron con Cristo a inaugurar, por decirlo de una forma, para lo que en nuestro cómputo tiene lo que llamaríamos el principio de los días. Están antes, entre comillas, que se computara el tiempo, y bajo ese cómputo, comparativamente con ese cómputo, son eternos. Y tampoco, por supuesto, como los ángeles son eternos, no tienen fin de vida. Como otro punto a alegar. Pero sí son hechos creados, sí son hechos, porque lo dice así el texto. Sino hecho, dice el texto, el versículo 3 del capítulo 7. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Pero sí son hechos y creados semejantes a Cristo, glorificado por todo lo que decimos. Este personaje celestial, este personaje en particular, Melquisedec, dice, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec no pertenece al linaje humano. Este Melquisedec, Abraham pagó los diezmos de todos nosotros que habríamos de creer por fe en el futuro. Como lo veremos en el próximo tema, era necesario que para ministrar la sangre del Cordero de Dios lo hiciese un sacerdote celestial. Jesucristo es nombrado sumo sacerdote por el orden de Melquisedec para que ministrase su propia sangre. Y así como veremos en el próximo tema, es un reflejo el sacerdocio antiguo junto con todos los rituales del tabernáculo de la realidad celestial, donde Cristo forma parte de esa realidad celestial, donde Él es el administrador de su sangre para con ella redimirnos y abrir el paso a través del velo que simbolizaba el paso al lugar santísimo. Pero eso lo veremos en el próximo tema, que nos abocaremos a ver el asunto del sacerdocio y la relación de este con el nuevo pacto. Esto es para que se adelanten del capítulo 8 hasta el capítulo 10. Espero que Dios les bendiga y que haya sido de aclaración y haya sido también de interés. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo.